¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al viaje radial. Este 5 de junio del 2024. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Ahí escríbanos ahí por el Facebook Live o por el YouTube o por cualquier red social que tengan a su alcance. Cualquier comentario. Y pues aquí un gusto saludar a mi amiga y compañera Ruth Escamilla Monroy. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, gracias Marco. Muy contenta de que otra vez sea miércoles del viaje radial y de que podamos disfrutarlo hoy con un querido amigo, con el poeta Ángel Corral Romero, que nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ruth, Marco, qué gusto y alegría saludarles. Pues ya teníamos, si no mal recuerdo, desde el viernes 9 de febrero de este año que nos habíamos visto, que pues me pudieron acompañar en la presentación de mi libro allá en La Rueda. Y pues qué alegría poder volver a reunirnos ahora para poder charlar y compartir un poco aquí algunos pensamientos, algunas inquietudes y reflexiones en torno a dos temas sobre la poesía y pues también quiero enviar un saludo y un abrazo a todo el público que nos escucha ahorita, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México, y pues también extender un saludo a aquellos que nos escucharán en diferido en lo posterior. Qué bien. Y también el tema, pues es importante, pues, ¿no? O sea, a mí me Ah, sorprendió también, antes de hablar del tema, me sorprendió la presentación que hiciste del maestro Javier Córdoba. Estuve viendo lo vi también diferido porque estaba trabajando y lo claro. pude ver diferido. Y pues bueno, me gustó mucho tu participación con el maestro Javier Córdoba. Y ahora que te propusimos si podíamos platicar en el viaje radial, que me comentaste el tema, que es el diálogo entre la ética y la estética a través de la poesía de Pier Paolo Pasolini y Chantal Maillard. No sé si lo pronuncia bien, pero Correcto. bueno, pues es un tema que hace ratito estaba platicando yo y Ruth, dijimos, bueno, pues nosotros no sabemos tanto del tema, pero pues bueno, vamos a intentar ahí platicar contigo, dialogar que más que nada. Sí, sí, nos dio mucho gusto. Yo anoche me puse a buscar algunos poemas de los dos porque yo no los conocía, no los había leído. De hecho, yo no sabía que él era poeta también. Yo nada más tenía la idea de que era cineasta, entonces fue muy agradable. Por ahí me encontré algunos poemas de ambos traducidos al español. Y bueno, pues tenemos la expectativa de que tú nos cuentes, de que nos puedas acercar a la poesía de ellos y te escuchamos Este, con mucho gusto. Antes que empecemos con el tema, Sí, ¿podrías Claro. presentarte un poquito, sí a es Ángel, cierto. para la gente que todavía no te conoce? Pues nosotros sí nos conocemos súper bien, somos amigos y todo, pero para la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, ¿nos Claro, podrías presentar un poco a ti mismo, por favor? claro que sí. Bueno, y pues antes que nada, pues quiero agradecerles mucho por esta invitación. Significa mucho para mí poder estar aquí en el viaje radial. Eh, um, y más que nada, pues no soy tanto un especialista en la investigación del tema. Más que nada quisiera aquí que pues el público que nos escuche ahora y en lo posterior, que compartir esas inquietudes sea más bien una provocación como el taller de mi querida Ruth Escamilla. Ella tiene un taller que es una provocación a la escritura, entonces pretendo yo que esta pequeña charla sea también una provocación para ustedes, para indagar, para curiosear en la obra de estos dos autores que en realidad admiro mucho. Bien lo comentaba Rude, Pierpaolo Pasolini estudió la carrera de letras antes de ser cineasta, eh, precisamente en la Universidad de Bolonia, la primera universidad del occidente europeo. Pero en fin, para presentarme, pues bueno, mi nombre es Miguel Ángel Corral, soy tesista, ya terminé la carrera, solo estoy en este trajín de la tesis de la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tuve la fortuna de haber vivido por ahí del 2011 al 2014 en Morelia y del 2014 al 2017 en la Perla Tapatía en Guadalajara. En este 2023
del 23 al 24 de febrero, precisamente, de 9 de febrero de 2024, quedó presentada en La Perla Tapatía mi primer libro de poesía, Amanecer tras el antifaz y otros poemas. Ya había editado en realidad otros dos, pero quedé yo con cierta disconformidad en cuanto a lo que para mí era ofrecerle a los lectores un trabajo más profesionalizado, tanto en el cotejo de la edición como en el dominio de una técnica, si pudiéramos llamar poética. Entonces procuré hasta ahora tratar de hacer un trabajo que consideré lo mejor que estaba a mi alcance y mi poesía en ese sentido, tanto mi vida abrevan mucho de haber vivido en el occidente de México. Mi apellido Corral y Albarrán, el primero proviene de Sonora, porque mi bisabuelo fue uno de los primeros Corral que llegó aquí a Tacubaya, en la Ciudad de México, y Albarrán, que es una palabra que proviene del mozárabe, que significa el extranjero o el extraño o el forastero. Mi familia de parte tiene un poco de influencia mazahua y viene del poniente del poniente de Michoacán y del Estado de México hacia la Ciudad de México. Entonces, digamos que soy un poco un hijo del azar, del inesperado encuentro humano, y que mi crecimiento humano y artístico, si lo pudiéramos llamar así, tiene que ver mucho con esta fijación que tengo con el occidente mexicano, haber vivido en Michoacán y en Jalisco, sobre todo en Guadalajara, despertó en mí una manera distinta de percibir la experiencia de habitar, de chocar y de convivir en las ciudades. Entonces, mi obra poética trata de ser un puente entre el Valle del Anáhuac y el Valle de Atemajac, un diálogo entre dos Méxicos muy distintos, pero que en el fondo quizás no lo son tanto porque comparten muchas cosas. Y por eso es que para mí es un gusto poder aquí tratar de compartir estas pequeñas inquietudes con el público de ambos lugares y con ustedes, que pues son amigos a quienes aprecio muchísimo. Mm, igualmente, igualmente, muchas gracias. Y sí, eso que decías de que presentarnos a este par de poetas sea una provocación a la lectura, en este caso, pues es la idea del viaje radial, ¿no? Que podamos abrir nuestros horizontes de lectura y sobre todo pues que tengamos una guía de acercamiento, ¿no? Por ejemplo, ayer que me puse yo a leer los poemas de ambos, me costó trabajo leer los poemas de Chantal Mayar, me costó trabajo y entonces creo que es pues muy interesante poder escucharte, tú que los has leído y que has trabajado con sus textos, pues que nos puedas hacer esa introducción, esa invitación, esa facilidad, ese acercamiento a su lectura. Ujú. Claro, claro que sí. Y bueno, antes para aprovechar para adentrarnos un poco a estos dos poetas, quiero también enviar un saludo al maestro Javier Córdoba. Como bien comentaba Marco, pues él hizo este espléndido trabajo de edición de Amanecer tras el Antifaz y también le editó el libro de 3 narraciones en este mismo año y pues sus pinturas han venido a ser también para mí un remanso de enseñanza. Habitan 3 de sus pinturas en mi libro y el sábado pasado presentamos también este libro editado por Ediciones El Viaje en una librería de aquí que se llama El Hallazgo. Entonces, pues también envío un gran saludo. Bueno, es un tema ciertamente complejo, pero vamos aquí nada más a hablar de algunas cosas para no irnos tanto por las ramas y no querer tampoco ahondar demasiado, porque si no nos perdemos. ¿Qué implica? El nombre de esta sesión, de este diálogo, de esta charla es eh, un diálogo entre la ética y la estética a través de la poesía, de Pierpaolo Pasolini a Chantal Meillar. Esta cuestión del diálogo entre la ética y la estética a través de la poesía no es desde luego algo nuevo. De hecho, no estaban parceladas, no estaban separadas en el mundo antiguo, ni tampoco en las culturas de Oriente, ni mucho menos en las tradiciones místicas del sufí y aquellas que son herederas. En realidad, antes de que se iniciara esta condición de modernidad, de tratar de etiquetar todo para tener un simulacro de control sobre la realidad a través del lenguaje y de los rituales, eh, estas dos inquietudes del sentir humano pertenecían a una misma tradición, a un mismo afluente simbólico. Recordemos tan solo el poema de Parménides. El poema de Parménides nos sirve para hablar
de la filosofía en general, pero nos permite para hablar de lo que es y de lo que existe, a través de la metafísica y de la ontología, y entre ambas formar la epistemología, que es la teoría del conocimiento, y después esto servirá posteriormente para hablar de una posible belleza, de cuáles son los límites y hasta dónde llega nuestra sensibilidad, que esto vendría a ser la estética y la ética. No confundir es muy importante con la moral, porque la moral viene del latín mos moris, que significa la tradición o la costumbre. Y la moral, si bien el ser humano no puede vivir sin ella, se configura y se amolda de maneras distintas a contextos distintos a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, la ética es eh, exclusiva en el sentido de que cada uno de nosotros trata de construirla como mejor puede, y esto es la formación del deber ser, que no siempre va unida a lo que es lo que hacen los demás, lo que son las normas, las leyes que se institucionalizan. Entonces, traigo aquí a estos dos autores, a Pierpaolo Pasolini y a Chantal Maillard, porque si bien son autores que podríamos llamar contemporáneos, es decir, que son relativamente próximos a nosotros, Chantal Maillard es actual todavía, ella está viva. Pierpaolo Pasolini ya no, pero es muy próxima su obra literaria a lo que nosotros vivimos, y de algún modo están conectados también con la tradición. Entonces, esto implica una condición de contemporaneidad. Y esta charla precisamente de la ética y la estética trata de ver cómo por medio de la poesía estos autores, a través de su obra y de su vida, han hecho una crítica a la mos moris, a la costumbre, a la tradición del contexto en el cual han vivido. Y tenemos dos movimientos simbólicos que yo creo que los dos tienen razón, pero parecen ser hasta contradictorios. A grandes rasgos, Pierpaolo Pasolini trata de decirnos que tenemos que aferrarnos a nuestra historia personal, a nuestra biografía, para hacer una crítica y una obra literaria que permeen los demás. Sin embargo, Chantal Maillard, una autora que nació en el 51 y que sigue viva, pues ella nos dice lo opuesto, ¿no? Nos dice que todo intento de crear una historia, sea personal o colectiva, deviene en la representación que se trata de convertir en una verdad. Esto es una herencia de Platón, y que en realidad todo esto, esta suerte de pensamiento platónico se convierte en un autoengaño. Entonces lo que ella nos va a invitar es que a través de la poesía dejemos esas mentiras y tratemos de volver a vivificar lo que es el tiempo, pero sin representaciones, volver a sensibilizarnos. Es una versión, podemos verlo para entenderlo más fácilmente, de salir de la Matrix, ¿no? Es esta imagen de tomar la píldora azul o la píldora roja, es precisamente salirnos del autoengaño para adentrarnos en lo doloroso que es vivir el instante, y que cada instante es irrepetible. Por eso es un engaño tratar de construir este discurso histórico y hegemónico controlador. Antes de adentrarme en algunos ejemplos que traigo de ellos, no sé si Ruth, Marco quisieran comentar algo. Yo tengo la duda de cómo los conectaste o cómo se conectan ellos. Ujú. Claro. Sí, bueno, es bastante arbitrario y a la vez no. Eh, Vamos a ver. Eh, Martín López Vega tiene un estudio preliminar en esta antología que hizo Galaxia Gutenberg de la insomne felicidad, que reúne en general eh, casi toda la obra poética del italiano Pierpaolo Pasolini. Entonces, bueno, son dos movimientos simbólicos para, vamos a pensar un poco, miren, en 1922 es el año en que nace Pierpaolo Pasolini, famoso novelista, poeta, ensayista y cineasta, desde luego, pero este año es muy simbólico porque implica la efervescencia de las vanguardias en el escenario occidental. En este año se publica el Ulises de James Joyce, y se publica también La Tierra Baldía de T.S. Eliot. Y además están en plena efervescencia el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo y otros movimientos, ¿no? Otros tantos sismos que rompen con el movimiento de las corrientes literarias, y que cada uno a su manera, tras el desengaño
de los ideales del progreso y de la razón que iban a llevar a la humanidad hacia un horizonte civilizatorio mejor, pues después de la Primera Guerra Mundial toda Europa queda desengañada. Realmente que hay un desenfado, un desencanto de estas grandes palabras y cada uno empieza a hacer su propia interpretación de lo que vendría a ser el arte, ¿no? Entonces, este año también es muy simbólico en lo político porque en 1922 es cuando se suscita la marcha en Roma de los camisas negras y es cuando Benito Mussolini toma el poder. Y es cuando precisamente el fascismo se convierte en un actor directo y concreto del dramático siglo XX, ¿no? Entonces a Pierpaolo Pasolini le tocará en su infancia crecer con este horizonte de fondo, le tocará también ver la Segunda Guerra Mundial, vivirla durante su adolescencia, e incluso pierde a uno de sus hermanos que fue asesinado en una emboscada por los partisanos de Tito que buscaban ellos, bajo el influjo de su versión del comunismo, unificar a toda Yugoslavia en este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces, bueno, es una vida en realidad muy dramática. Este 1922 nos lleva después, 20 años después, a 1942, que es cuando Pierpaolo Pasolini publica propiamente su primer libro de poemas. Se llama Poesie a casarse, que podría traducirse algo así como Poemas de casarse. Lo que pasa es que durante su infancia y juventud, Pierpaolo Pasolini, bueno, el padre de Pierpaolo Pasolini era de la región de Roma, de la Romaña, y la madre era del Friuli, una región que habla el dialecto del italiano conocido como friulano. Entonces él tiene dos tradiciones. La ciudad antigua, que fue el centro del Imperio Romano y configurador del moderno país de Italia, que en este entonces era una monarquía ya tornándose hacia el fascismo, y tenemos a la madre, que pues era de origen campesino. El padre era Carlo Alberto Pasolini y la madre era Susana Coluzzi. Entonces, bueno, él desde niño convivió con los campesinos friulanos, se maravilló por este paisaje y de hecho él cultivaba el friulano porque decía que él de algún modo se identificaba más con ese origen. Entonces, él admiró también él le gustó el comunismo, pero no tanto por las cuestiones históricas que vendrían a suscitarse durante y después de la Segunda Guerra Mundial, sino porque él veía que los campesinos del Friuli, que estaban entre lo que es Italia al poniente, al norte está Austria y al este está Eslovenia, y en el sur pues está el Golfo de Venecia, del mar Adriático, pues ellos luchaban contra los terratenientes y se organizaban socialmente pues para defender sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, este fue un contexto de injusticia social que permea bastante su sensibilidad. Desde luego, él también estaba marcado porque pues él tiene una predilección de tipo homosexual. Entonces, el escritor Martín López Vega nos habla que para entender la vida y la obra de Pierpaolo Pasolini debemos comprenderla como un eros bifronte. Un eros bifronte que nos recuerda precisamente al hombre bicéfalo pentafásico que está allá en el Paraninfo, ¿no? De Guadalajara, enfrente a la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Es una suerte de figura de dos cabezas o de dos caras, ¿no? La primer cara alude precisamente a una liberación a través del erotismo sexual y especialmente lo homosexual, que pues él en ese sentido buscaba provocar, buscaba escandalizar, pero no simplemente por molestar, sino porque esto llevaba a incomodar las costumbres sociales y hacer una reflexión en torno a ellas. Entonces, el ethos de la ética de Pierpaolo Pasolini es defender ese deseo que él tiene en contra de la institución de la familia, de la iglesia y de la moral italiana, del cristianismo también. Pero después también le toca defenderlo del comunismo, porque él fue un gran admirador del comunismo. De hecho, su primer gran libro de poemas se llama Las cenizas de Gramsci, y él fue un gran admirador de Antonio Gramsci, que pues él fue también un escritor que pasó los últimos años de su vida encerrado, famoso por esos libros conocidos como Los Cuadernos de la Cárcel, un autor represaliado por el fascismo italiano. Entonces, este primer libro de Las cenizas de Gramsci es un homenaje a él. Pero él, a partir de su homosexualidad, pues también plantea una crítica no solo al cristianismo, sino también al comunismo, ¿no? Y la segunda cara de este Eros bifronte
es el eros pedagógico. Pierpaolo Pasolini estaba enamorado de los obreros italianos, de la gente del arrabal, de los alrededores de Roma. Entonces decía, ¿quién conoce mejor a los obreros que yo? Que pues yo me acuesto con ellos y yo los amo, ¿no? Entonces, esa poesía realmente no está dirigida para todo el público, sino que él la dirige para estos obreros de los arrabales que están en los alrededores de Roma. Ellos son sus lectores ideales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues él ya tenía una conciencia social de a quién iba dirigida su obra y trata de hacer este tipo de diálogo con ellos. Y otra cosa que Pierpaolo Pasolini retoma de Gramsci y la practica, ustedes lo pueden corroborar casi en toda su poesía, es que lo que más detestaba Pierpaolo Pasolini era la indiferencia, como tal la indiferencia, y esto nos lo menciona también Antonio Gramsci. Entonces, él no comprendía, Pierpaolo Pasolini no comprendía que la gente de estos arrabales, que los obreros, pudieran ser indiferentes, ¿no? Ante la realidad. Entonces, su obra pretende ser una denuncia y también una toma de conciencia para no permanecer en esa indiferencia. Y la única esperanza, si podemos llamarla así, que Pierpaolo Pasolini tiene, es combatir con su poesía la indiferencia de este sector poblacional y marginal de Italia, heredera de esa modernidad eh, que pues está tratando de encontrar en el comunismo una nueva cultura, ¿no? No sé si ahorita hay alguna otra cuestión antes de pasar a compartirles un pequeño fragmento. Eh, Ahorita les voy a platicar en qué se conecta también con Chantal Meillat. No, creo que más que cuestión decir que ya tengo muchas ganas de leerlo con esa presentación que hiciste. Muchas gracias. Me hace pensar, por ejemplo, me hizo pensar un poquito en Federico García Lorca, un poquito Claro. también, ¿no? En ese asunto del deseo, del trabajar con el deseo en contra de la represión social y demás, ¿no? Y Claro. esta cercanía también, o ese, pues sí, ese conocimiento de él también, de las clases trabajadoras o de la vida rural o todo esto, no sé, bueno, suena muy, muy interesante, no sé, Marco. No, Y bueno, mira, sí, Marco. bueno, me recuerda que muchas veces las obras de arte, o en este caso la literatura, pues siempre se dan en problemas complejos de la sociedad, pues, ¿no? Cuando hay movimientos, importantes, que, claro, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo, pero, pues, ahora podría estar más tenue este fascismo, más tenue estos movimientos sociales, porque o sea, recordemos que antes de la pandemia, había muchos movimientos sociales, ¿no? En Francia, que es uno de los lugares que se jacta de tener la libertad más segura o ser un país primermundista, estaban con los chalecos, que eran amarillos, bueno, no recuerdo, Sí, los sí, eran chalecos, creo que sí los chalecos amarillos. los chalecos amarillos estaban O desbordados en las verdes. calles, pues, ¿no? O Sí. verdes, no Creo que sí recuerdo. eran chalecos verdes. Sí, Sí, después los copiaron aquí en México, los de la Marea Rosa, pero bueno, ya no entremos a política mexicana. Este, Estaban desbordados, ¿no? Y en Estados Unidos ahorita en este momento están desbordados, ¿no? O sea, ahorita otra vez está, pues si no un fascismo como el de antes, hay un tipo de pelea entre las clases sociales y el capital, ¿no? El capital viéndolo como los grandes capitales, no como el dinero, ¿no? Sino como la obtención de capital, para cambiar las políticas y la vida social de un país, pues, ¿no? claro. Yo creo que ahorita con lo que acaban de comentar Ruth y Marco, justamente acaban de dar en el clavo, precisamente la respuesta a este tipo de cuestionamiento. Platicaba hace unos días justo en la presentación del maestro Javier Córdoba, y esto fue una enseñanza que me dio una maestra tomando clases allá en la facultad. Una maestra española me decía que a Federico García Lorca en realidad no lo mataron por su orientación sexual o por su deseo, y a veces tampoco tanto por la posibilidad que tuviera su arte de incitar a una crítica o una reacción social en contra, valga la redundancia, de los reaccionarios.
En realidad, lo que pasó con Federico García Lorca es que él empezó a hablar una lengua distinta a la sociedad en la cual él creció. Esto tiene que ver mucho con una reflexión que hace Juan Goytisolo. Juan Goytisolo dice, él se fue a vivir también en Marruecos y ahí hace la crítica a la cultura española. Dice que el deber del intelectual y del artista para justificar su existencia como artista es que él debe devolverle a la sociedad un lenguaje o una expresión distinta a la que la sociedad que lo acunó le dio. Entonces, eso justifica en realidad su existencia como artista o como intelectual. Entonces, Lorca realmente, desde que dijo verde, que te quiero verde, verde pelo, verde mar y toda esta conjuración de que en realidad no se está hablando de una mujer que está colgada, que se suicidó para evitar eh, la violación de la Guardia Civil, pues está hablando un lenguaje distinto, ya no es el lenguaje referencial con el que decimos ahorita es de día y al rato es de noche, un triángulo es un polígono de 3 lados, ya no es un lenguaje para comunicarnos, es un lenguaje que nos revela y nos muestra otras realidades. Y eso se convierte en un poder tremendo. Entonces, desde luego, las estructuras coercitivas y las personas que detentan un poder hegemónico a través del discurso no van a permitir hasta donde les sea posible por medio de la censura y por medio de la desaparición y de la gente, de los zampones que ellos tienen bajo su control, no van a permitir la existencia de este tipo de conciencias que no van a la par de los discursos hegemónicos, ¿no? Y también con lo que comentabas, Marco, precisamente esta cuestión de que Lorca nos propone una lengua a otra, Chantal Meillard precisamente nos está planteando la posibilidad de que aunque nosotros pensemos que Francia fue la cuna de los grandes ideales libertarios, donde se concretaron, desde luego, pues toda la herencia más humanitaria de la Revolución Francesa, pues hoy día hay muchos microfascismos, ¿no? Hay muchas cosas que pues realmente, aunque hay estos discursos libertarios, pues obseden y privan la vida y limitan a minorías étnicas que están habitando en ese territorio. Entonces, eso es lo peligroso, ¿no? Es saber que pues ya vives en un periodo de aparente armonía y de tranquilidad y de justicia social y realmente la estás fomentando, ¿no? Entonces, eso es lo que Chantal Meillard y Pierpaolo Pasolini nos propone, ¿no? Generar una lengua a otra que sí, desde luego sea engendrada en los otros, pero que también sea una expresión otra y denuncie y cree otra realidad, pero que también nos despierte en la conciencia para seguir haciendo una crítica más allá de las libertades que creemos hasta ahora haber conquistado. Sí, 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 también es como que me parece como muy importante este tipo de, no exactamente que el poeta o bueno, el artista sea como este pararrayos que atrae los discursos, sino que sí es otra forma de ver el mundo, pues, ¿no? O sea, Claro. los discursos hegemónicos están en todos sentidos, hay en la derecha y en la izquierda el discurso hegemónico, o sea, la izquierda no se salva de fomentar este tipo de fascismos o microfascismo, como lo dijiste, la izquierda y la derecha muchas veces se juntan, pues, ¿no? O sea, sin embargo, a veces en el arte encontramos ese tipo de salidas o explosiones de poder ver, volver a ver las cosas que vemos como normales, pues, ¿no? O sea, no sé, ahorita hay un montón de discursos, México está huyendo, bueno, acabamos de pasar las elecciones el domingo pasado, la gente se está peleando mucho en redes sociales, eso pues es parte de la democracia, ¿no? Sin embargo, pues no sé, recuerdo en otros movimientos sociales cuántos poetas leíamos y que encontramos en ellos, pues un poco de ver el mundo diferente. Me acuerdo mucho de Juan Bañuelos, y en muchas marchas que leían poetas de Juan Bañuelos, ¿no? Y era hermoso, pues, ¿no? Después, pues Juan Bañuelos, pues, pues tuvo que, pues bueno, voy a decir algo que se escucha muy raro, pero solamente es el momento y la situación. Muchos intelectuales de su época no le perdonaron que, según ellos, se vendió, ¿no? Le dieron como un tipo de ve a dar talleres literarios por todo México y así desarticulamos tu movimiento social, que no era exactamente su movimiento social. Juan Bañuelos decía, pero es que yo soy poeta, o sea, yo no soy, o sea, sí pienso de esta forma, pero yo no soy movimiento social, pues, ¿no? Y mucha Claro. gente, sobre todo los infrarrealistas, no le perdonaron nunca esto, pues, ¿no? No le perdonaron jamás que, según ellos, se vendiera el sistema, pues, ¿no?
aunque pues somos completamente parte del sistema, pues, ¿no? Y también ahorita cabe mencionar, hay un montón de amigos, a los cuales aprecio mucho, pero están diciendo que no quieren votar porque no sé qué y que todos los partidos son iguales y y como que se olvidaran, no sé, del México real o del México de hace unas 2, 3 décadas que la verdad, no hay que ser un experto en política, ¿no? Sino simplemente ver la historia normal, real, pues, ¿no? Y ver ahorita como como todos los movimientos que están apoyando los medios de comunicación masiva, medios de comunicación masiva, pues los tradicionales, pues, la televisión, pues el radio, pues, ¿no? Ver lo que están así, ver lo que están apoyando, ¿no? Y simplemente viendo lo que están apoyando, pues podemos darnos cuenta, cuáles son los planes reales, pues, ¿no? Por eso ahora se me hacía como raro, como muchos amigos que decían, no, es que yo no voy a votar porque soy anarquista, yo sé, no sé, es extraño, pues, ¿no? Ya, yo no entro ya en polémicas porque yo creo que ya perdí demasiada gente y no quiero perder a más gente, pues, ¿no? Pero me parece muy extraño como esta nueva palabra o palabra usada ya de otra forma, como la palabra libertario, ahorita que está el primer anarcocapitalista del mundo, que es ahí en Argentina con Milei, y por decir libertario, ya piensa que se está apoyando la libertad, ¿no? Cuando realmente anoche acaba de decir que se le va a subir al Congreso de Argentina el 80% del dinero, cuando, o sea, no lo sé, o sea, está completamente errado, pues, o sea, ¿dónde está la libertad? Pues, ¿no? O sea, y la libertad no es la de el pez más grande se come el más chico, ¿no? O sea, porque eso no es libertad, pues, ¿no? O sea, los peces no tienen libertad porque no tienen conciencia del sí, pues, ¿no? De sí mismo, pues, ¿no? Pero los discursos de antes los volcan a sus intereses y es muy extraño, pues, ¿no? Es extraño como estar pensando en este tipo de cuestiones de decir, no, pues yo no voy a apoyar a esto porque soy anarquista, y los anarquistas sí somos, ¿no? Cuando éramos jóvenes tal vez sí queremos ser anarquistas, pero si vieras que para ser anarquista pues tendrías que ser de clase media porque ¿cómo estudiarías si no eres de esta clase, pues, ¿no? O sea, es un poquito extraño, pero también son cuestiones que se quedan a veces en la cabeza, en el tintero, y Ah, pues no tengo todas las respuestas, solo tengo todas las preguntas. Y la poesía las La responde. poesía. Entonces, nos encantaría escuchar estos poemas de alguien que vivió en esa época y en esa situación también tan compleja. Ujú. claro que sí. Bueno, antes de leer este poema que traigo para ustedes, que es Las Bellas Banderas, quiero rescatar dos citas literarias. Una es del escritor Italo Calvino, que él llegó a considerar a Pierpaolo Pasolini la cima de la poesía italiana de posguerra. Y un personaje importante que creo que hasta cierto punto ha sido olvidado es el poeta tapatío Guillermo Fernández, uno de los grandes traductores de poetas italianos en México, traductor también de la obra de Eros Alessi y desde luego pues ha sido también traductor de la obra de Pierpaolo Pasolini. Guillermo Fernández nos comenta en un opúsculo, en un breve texto que fue editado por la UNAM, que es un material de lectura dedicado a este poeta italiano. Y fíjense, es muy interesante cómo en su crítica categoriza a Pierpaolo Pasolini. Él dice que es el último gran poeta del Renacimiento inscrito en el corazón del siglo XX. Fíjense, es el gran exponente de un movimiento que se suscitó 500 años atrás. O sea, como que el último gran poeta del Renacimiento solamente tuvo que esperar este medio milenio para poder emerger en este contexto. Bueno, Las Bellas Banderas dice así. Los sueños matinales, cuando el sol ya reina, que solo conoce el vendedor ambulante, que hace ya horas que camina por las calles con barba de enfermo, sobre las arrugas de su pobre juventud, cuando el sol reina sobre imperios de verduras ya calientes, bajo persianas cansadas, bajo muchedumbres cuyas ropas saben ya oscuramente a miseria,
Cuando ya centenares de tranvías han ido y vuelto por los raíles de las avenidas que circundan la ciudad, inexpresablemente perfumados, los sueños de las 10 de la mañana de quien ha dormido solo, como un peregrino en su piltra o un cadáver sin identificar, aparecen en lúcidos caracteres griegos, y en la sencilla sacralidad de 2, 3 sílabas, como llenas de la blancura del sol triunfante, y vaticinan una realidad madurada en lo más hondo, y ahora ya madura como el sol, lista para ser disfrutada o temida. ¿Qué me dice el sueño matutino? El mar con lentas olas grandiosas de granos azules se abate trabajando con furor uterino, irreductible y casi feliz, porque da felicidad verificar incluso el acto más atroz del destino. Erosiona tu isla, que ya se ha visto reducida a pocos metros de tierra. Socorro, la soledad avanza. No importa que como un rey la haya deseado. En el sueño, en mí, un niño mudo se asusta y ruega piedad. Se afana en correr al refugio con una agitación que la virtud conquista. Pobre criatura, le aterroriza la idea de estar solo como un cadáver en el fondo de la tierra. Adiós, dignidad en el sueño matutino. Quien debe llorar, llora. Quien debe aferrarse al dobladillo de la ropa ajena, se aferra y tira, para que se giren esos rostros del color del fango y lo miren a los ojos aterrorizados, para informarse de su tragedia, para entender lo aterrador de su estado. La blancura del sol en todo, como un fantasma que la historia aprieta contra los párpados con un peso de mármoles barrocos o románicos. He deseado mi soledad por un proceso monstruoso que tal vez solo podría revelar un sueño soñado dentro de otro sueño. Y finalmente estoy solo, perdido en el pasado, pues no hay más que una época en la vida del hombre. De golpe mis amigos poetas que comparten conmigo la brutal blancura de estos años 60, hombres y mujeres solo un poco mayores o más jóvenes, están ahí, al sol. No he sabido tener la gracia necesaria para estimarlos en la sombra de una vida que se desarrolla demasiado apegada a la sedía radical de mi alma. La vejez, además, ha hecho de mi madre y de mí dos máscaras que nada han perdido, con todo, de la ternura matutina. Y la antigua representación se repite en la autenticidad que solo soñando dentro de un sueño podría llegar tal vez a llamar por su nombre. Todo el mundo es mi cuerpo insepulto, atolón desmenuzado por golpes de los granos azules del mar. ¿Qué hacer si no en la vigilia tener dignidad? Ha llegado la hora del exilio, tal vez la hora en que un antiguo habría dado realidad a la realidad y la soledad madurada en torno a él habría tenido la forma de la soledad. Y sin embargo yo, como en el sueño, me empeño en hacerme ilusiones penosas de lombriz paralizada por fuerzas incomprensibles. Pero no, no, es solo un sueño. La realidad está afuera, bajo el sol triunfante, en las avenidas y en los cafés vacíos, en la suprema fonía de las 10 de la mañana, un día como los otros días con su cruz. Mi amigo con barbilla papal, mi amigo de ojos marrones, mis queridos amigos del norte fundados en afinidades electivas, dulces como la vida, están afuera, al sol. También Elsa, con su dolor rubio, ella, corcel herido, caído, sanguinolento, está al sol, y mi madre está a mi lado, pero más allá de los límites del tiempo. Somos dos supervivientes en uno, sus suspiros aquí, en la cocina, sus oponcios ante cualquier sombra de nuevas noticias degradantes, ante cada sospecha de reanudación del odio, de la manada de goliardos que ríen con sarcasmo bajo mi habitación de agonizante, no son más que la naturaleza de mi soledad, como una mujer condenada a la hoguera con el rey o sepultada junto a él, en una tumba que se aleja como una barca hacia los milenios, la fe
de los años 50 está aquí, a mi lado, ya ligeramente más allá de los límites del tiempo, y también ella se desmorona por la paciencia furibunda de los granos azules del mar. Y mis amores de pura sensualidad, repetidos en los valles sagrados de la lujuria sádica, masoquista, los pantalones con el tibio morral donde está cifrado el destino de un hombre, son actos que yo llevo a cabo solo en medio del mar maravillosamente revuelto. Poco a poco los mil gestos sacros, las manos sobre su tibia hinchazón, los besos, cada vez a una boca distinta, siempre más virgen, siempre más cercana al encanto de la especie, a la norma que hace de los hijos tiernos padres, poco a poco se han convertido en monumentos de piedra que por miles atestan mi soledad. Esperan que una nueva ola de racionalidad o un sueño soñado en el fondo de un sueño hable de ellos. Así me despierto una vez más y me visto, me siento a la mesa de trabajo. La luz del sol ha madurado, los vendedores ambulantes están lejos. Es más acre en los mercados del mundo la tibieza de la verdura, a lo largo de avenidas de perfume inexpresable, a la orilla de los mares, al pie de los volcanes, todo el mundo trabaja en su época futura. Pero aquella blancura que con letras griegas me presentó, irrevocable, el sueño cognoscente, permanece en mí, ya vestido en la mesa de trabajo, mármol, cera o cal, en los párpados, en las comisuras de los ojos, la blancura alegremente románica, perdidamente barroca, del sol en el sueño. De aquella blancura se hizo el sol verdadero, de aquella blancura fueron los muros de las fábricas, de aquella blancura fue el polvo mismo en las tardes secas, después de que hubiera llovido un poco el día antes, de aquella blancura fueron los trapos de lana, las chaquetas holgadas y los pantalones deshilachados de los obreros, que bien hubieran podido ser aún partisanos de aquella blancura, fue la calidez de la nueva primavera oprimida por el recuerdo de otras primaveras, sepultadas por los siglos, en aquellos mismos pueblos y suburbios, y listas, Dios, dispuestas a renacer en aquellas paredes, en aquellas calles, en aquellas paredes, en aquellas calles, embebidas de un perfume extraño donde florecían rojos en el calor los manzanos, los cerezos, y su color rojo poseía un añil como si estuviera inmerso en un aire de calor temporal, un rojo casi marrón, cerezas como ciruelas, manzanitas como prunas, que asomaba entre las bronceadas intensas texturas del follaje, tranquilas, como si la primavera no tuviese prisa y quisiera gozar de aquel calor en que respiraba el mundo, ardiente en su vieja esperanza, de una esperanza nueva, y sobre todo el ondear humilde y perezoso de las banderas rojas. Dios, bellas banderas de los años 40, ondeando una contra la otra, una multitud de lienzos pobres, rojizos, de un rojo verdadero que resplandecía con la miseria resplandeciente de las mantas de seda, de la colada de las familias obreras, y con el fuego de las cerezas, de las manzanas, violeta, por culpa de la humedad, sanguino por el leve sol que las golpeaba, rojo ardiente, envolvente y tembloroso en la ternura heroica de una estación inmortal. Mm, qué imagen. Fue, Imagen fue de un las poema, banderas rojas ondeando. Sí. y es un poema un poco largo, pero condensa todo lo que es en realidad la poesía de Pier Paolo Pasolini. Ujú. eh, Tiene muchas cosas, ¿no? Tiene el sol, las banderas rojas, la primavera, por eso es que es un poeta renacentista, porque Mm, él está esperando precisamente en el sueño volver a descubrir esa esperanza que ya los obreros han perdido, ¿no? Y hay un movimiento simbólico que va del presente al pasado. El poema fue escrito en un bello libro que se llama De la poesía con forma de rosa. Entonces, este poema está escrito en 1900, este libro está escrito en 1964
Y si notaron, aquí en el texto va retrocediendo de los 60, que es una época de una blancura total, a los años 50 en que aparece la fe, quizás una fe que ya no tiene en ese momento, y después vuelve a los años 40, cuando están ondeando esas bellas banderas, ¿no? Una cosa ahí muy importante que hay que tener en cuenta, esos obreros sí son el proletariado italiano, pero primordialmente son los campesinos del Friuli. Recordemos que son los que le dieron el dialecto que llegó a través de él por la figura de su madre, que ella era originaria de esta provincia y que en realidad está denunciando y está retomando esa lengua para que no se muera. No es una lengua hegemónica como el italiano, es un dialecto, el friulano, pero además esta época fue muy feliz para Pierpaolo Pasolini, porque si bien en 1942 él publica sus primeros poemas con el título Poemas de Casarza, que está escrito en friulano en homenaje a este territorio de Italia. Eh, este nuevo libro, que es Las Bellas Banderas, está inspirado también en el año de 1945. Este año es importantísimo en la vida de Pierpaolo Pasolini, porque en 1945 es cuando los partisanos yugoslavos matan a su hermano Guido Pasolini. Y 6 días después de que los partisanos matan a su hermano, él junto con gente que también eran intelectuales, lectores del Friuli, crea por primera vez la Academia Friulana de la Lengua. Entonces es importantísimo. Y fue una academia creada en el campo, en una granja, ¿no? En un espacio no hegemónico. Lo último que quisiera comentar de esto, de la cronología de Pasolini, es que en 1947 en el periódico La Libertad, él declara una sentencia pública que dice que no había posibilidad para la Italia de ese momento para renovar su cultura más que solo el comunismo. Sin embargo, 2 años después viene un desencanto tremendo para él, porque bueno, él tenía desde luego esta orientación sexual, y en 1949 el Partido Comunista Italiano, que fue fundado en tiempos de Antonio Gramsci, lo expulsa bajo el cargo de indignidad moral y política. Entonces termina no siendo acogido ni por los comunistas y entonces su crítica se vuelve plenamente ya hacia ambos sectores, tanto al cristianizante como al comunista. En 1950, él vivía con su mamá en Casarza de la Delicia. Él pasaba los veranos en este lugar del Friuli, Casarza de la Delicia, que es el lugar renacentista, el lugar que evoca el contacto y la belleza directa con la naturaleza. Y a lo largo del año él está estudiando su carrera de letras en la Universidad de Bolonia. Entonces, sin embargo, en 1949, bajo esta situación de ignominia en el que ya no lo quería nadie, ya también los comunistas lo tenían vetado, él ya estaba bajo una ignominia y platica con su madre, con Susana Coluzzi, y ya es insostenible que ellos puedan vivir en el pueblo, porque ya son acosados y atacados en todo momento por la moralina del pueblo, ¿no? Entonces ellos deciden irse a Roma, a la capital, y es cuando a él le toca por primera vez conocer este arrabal, esta periferia marginal de los alrededores de Roma, y es donde él puede ejercer su homosexualidad con mayor libertad, ¿no? También en 1950, Attilio Bertolucci y Giorgio Bassani lo invitan por primera vez a escribir un guión cinematográfico, y ahí es donde inicia su vida cinematográfica, y a partir de ahí vendrán estas grandes películas que conocemos, el Evangelio según San Mateo, la película de Medea, donde es estelarizada por la gran diva soprano María Callas, la película del Decamerón, eh, también tiene una versión de Las Mil y Una Noches, y desde luego la polémica película que muchos han conjeturado que es a la cual se debe el, el atentado que terminó con su vida el 2 de noviembre de 1945. Bueno, en 1975 se estrena Saló, o Los 120 días de Sodoma, una recreación del libro del Marqués de Sade, y pues esto se convierte en el acabose, ¿no? Porque desde ahí sufre un ataque al estilo de la mafia, en el que pues le revientan eh, las partes y los genitales a tubazos, lo queman con gasolina, lo atropellan con su propio automóvil, un Alfa Romeo, como más de 6 veces. Eh,
Y esta cuestión, la reflexión que nos plantea aquí Martín López Vega en este libro es que desde luego se inculpa a veces a los políticos o quizá un crimen de tipo pasional, pueden ser muchas conjeturas, pero a grandes rasgos lo que implica toda esta presencia que Pasolini fue azuzar e incomodar a los múltiples sectores de las morales italianas, fueran de derecha o de izquierda, es que en realidad la sociedad lo mató, ¿no? Porque a pesar de su predilección sexual, él siempre fue crítico ante todo y pues en ese sentido terminó no encajando con muchos, ¿no? Entonces vino a usar el odio de mucha gente. Ujú. Y con cuál, digo, tú nos compartiste este poema de este libro de los años 60, y con cuál nos recomiendas empezar. ¿Nos recomiendas que nos vayamos en orden? ¿Nos recomiendas algún libro posterior? Si nos vamos a acercar a leerlo, como lo vamos a hacer, porque Claro. es muy interesante lo que nos estás compartiendo. ¿Cómo empezar a leerlo? Bueno, en primera, si les gustó este poema, pues sí, les recomiendo leer, es un espléndido libro. Tiene otro Ujú. poema social que es del mismo talante, pero es mucho más largo, que se llama El llanto de la excavadora. Pero estos dos poemas, tanto Las bellas banderas como El llanto de la excavadora, vienen en Poesía con forma de rosa de 1964. Sí es complicado de momento adquirir un texto de él. En internet hay varias poesía en a media voz. Ujú. Hay una selección muy buena de sus poemas. Ahí viene un poema que es de mis favoritos. De hecho, con ese poema yo lo conocí, que se Ujú. llama Al Príncipe, ¿no? Que hace la crítica a la moralina de la sociedad, que dice que no le permite el pan a los pobres y a los poetas la paz para escribir poesía. Es un poema muy pequeñito, pero ahí se condensa gran parte de lo que es su obra. Si pueden, les recomiendo también este libro que, bueno, ese está en Visor de Poesía, es su poemario por excelencia, que es Las cenizas de Gramsci. Y desde luego, si es un poco a veces caro este libro, pero la verdad yo lo recomiendo sobremanera porque pues ya tendrían casi toda la obra de él. En Galaxia Gutenberg está La insomne felicidad, que Ujú. contempla tanto las cenizas de Gramsci como los poemas de Casarza, Poesía con forma de rosa, y un libro importantísimo de su obra, en el que vemos de algún modo también el programa de su ética que se llama Transhumanar y Organizar. Fíjense qué título tan interesante. Transhumanar implica el cristianismo, es trascender lo corpóreo para llegar a una esencia mayor, tanto en el modo en que nos conducimos y creamos y vivimos. Transhumanar es trascender la carnalidad para llegar a algo ideal. Ahí se parece a algo platónico. Pero esta parte que nos dice transhumanar y organizar, en organizar está la creación de la colectividad, está el sesgo marxista, comunitario también de lo que es la crítica al interior de su obra literaria. Entonces, fíjense, reúne tradiciones aparentemente contradictorias en ese poemario, ¿no? Transhumanar, que estamos hablando de algo espiritual o metafísico, y organizar, que es algo concreto y directo y que nos involucra a tener una participación de tipo social. Pero les recomiendo sobre todo este libro, o si no el de Las cenizas de Gramsci, la selección que está en internet de a media voz y lo que sea posible, ¿no? Estos libros son creo que una muy buena selección de su obra. Ujú. Muy, Muchas gracias. muy interesante, Ángel, ¿eh? La verdad como que se quedan también todavía como para otro programa, ¿eh? O sea, Dijimos que muy, dos, pero a lo mejor van a ser tres. Nos echamos sí, junio con Ángel. sí podrían ser dos programas, ¿no? De todas Sí, formas, tres. el siguiente programa no tenemos todavía invitado, ¿verdad? Que no, queremos que tú seas para que continuemos con la Ah, segunda parte. muchas gracias. Y yo estaría muy bien porque la parte de Chantal Meillard es maravillosa también. Déjenme compartirles aquí personalmente, acá entre nos y con el público, la verdad que yo en el presente, ahorita en el 2024, hay tres poetas que admiro muchísimo, que considero los puntos eh, más problemáticos, conscientes y que más admiro en este momento en la poesía de la lengua española, que son desde luego Antonio Gamoneda, ya lo hemos platicado. eh, Ruth Escamilla y yo compartimos una gran predilección también por este poeta asturleonés, un poeta de la luz agnóstica. Rafael Cadenas, un poeta venezolano que hace algunos pocos años se le concedió el premio Cervantes, Miguel de Cervantes. Otro poeta de la luz, pero en el ámbito propiamente hispanoamericano. Ya es una cuestión distinta, pero
bueno, estos dos poetas, y la tercera sería esta mujer, Chantal Meillard, que tiene una poesía descomunal tremendamente, ¿no? Y adentrarnos a ella, bueno, es una cosa también bastante compleja y es un poco opuesto, ¿no? Porque aquí la lección que nos está dando desde luego Pierpaolo Pasolini es desde luego en indagar nuestra historia, en no olvidar nuestra memoria y en no matar nuestros sueños. Y no es una cuestión cursi, ¿no? De soñar ilusoriamente, sino que en esto que nos mantiene cuerdos durante la noche, que no nos hace que perdamos el quicio. En el sueño está también la esperanza de conjugar nuestros deseos más íntimos, que en el caso de él era un erotismo de tipo homosexual, pero él lo está uniendo también con un compromiso y una esperanza de tipo social, ¿no? Entonces, eso es un erotismo que viene desde un mundo antiguo, pagano, que tiene un respeto también por la naturaleza y que crea una fraternidad profunda con los otros, ¿no? Y lo que nos propone Chantal Millar es otra cosa bien distinta, ¿no? Porque Chantal Millar no le tocó como tal ya vivir la guerra civil española ni la Segunda Guerra Mundial. Ella ha sido en la gran mayoría de su vida una profesora de literatura y escritora de obra literaria. Y por ahí del año 2001, si no mal recuerdo, le da una enfermedad que la limita físicamente a poder salir y a poder viajar en gran parte. Entonces casi ella se vuelve hasta cierto punto como una semiermitaña, una mujer que está entregada a su quehacer intelectual como antaño lo hacían las monjas, como Sor Juana Inés de la Cruz, quizás en el convento de San Jerónimo, pero es una mujer entregada a este conocimiento y sin embargo no está renunciando en menor medida a hacer una crítica del contexto de cómo tenemos ya normalizada la violencia, de cómo ya nada nos conmueve y está proponiendo también un proyecto de ética unida a la ética, pero es sobre todo no dejar que esa sensibilidad muera y sobre todo sí, a renunciar a los simulacros de falsas verdades, ¿no? Ujú. Pues ya quedamos, que dentro de 8 días hacemos la segunda parte. Ya nos dejaste aquí la introducción al tema de Chantal y pues aquí nos veremos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ángel. Qué bueno No, gracias a ustedes. que nos vemos y va a ser un gusto verte por acá en Guadalajara para presentar tu libro acá Muchas, en Guadalajara, que muchas gracias. ya pronto andarás por acá. Y bueno, Ruth tiene un... Ah, sí, yo tengo algunas invitaciones precisamente ahorita que te estaba escuchando. Bueno, estaba pensando en este asunto del compromiso social, ¿no? Y de dedicarle la obra a, por ejemplo, a los trabajadores, como decías, ¿no? En el caso de él. Bueno, tenemos otro amigo que lo entrevistamos hace 15 días, a nuestro amigo José Luis Santana, que se ha dedicado a llevar los cuentos a la calle, precisamente a los barrios de Sayula, donde la gente donde la gente está en su casa, llega de trabajar, se queda en su casa, no sale porque no están en el centro, y entonces pues va a empezar este ciclo de llevar los cuentos de la carreta en el llano a la calle todos los jueves a las 7 de la tarde. En junio va a ser en el barrio de San Miguel. Entonces, pues a partir de mañana, 6 de junio, empezará José Luis Santana con la carreta del llano, llevando los cuentos a ser escuchados y a ser disfrutados. Los cuentos de Juan Rulfo. Sí, sí, sí. Sí, así es. Órale. Este proyecto me pareció fabuloso, ¿eh? Esta vez que fuimos allí a Sayula, aquí Sayula, Jalisco, Fuimos cuando vengas. y que estuvo leyendo dos cuentos de Juan Rulfo. Me encantó cuando empezó a anochecer, pues, ¿no? Y estábamos muy cerquita de un cerrito. Estábamos muy cerca, bueno, muy cerca es un decir, no sé, 1 kilómetro, no sé cuánto, pues, ¿no? O sea, lo veíamos muy, muy cercano y empezó a anochecer, ¿no? Y empezar a leer los cuentos y escuchar los cuentos de Juan Rulfo en ese semioscuridad, la verdad me pareció como, no sé, como encantador, como estar, como lo que se hace siempre, ¿no? Estar leyendo así con personas, pero en tu propia soledad, pues
Ujú. Sí, 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 una experiencia muy, muy bella y pues mucho éxito a este proyecto que ya nos escaparemos algún jueves para allá. Y bueno, otro colega también, otro amigo que nos ha acompañado, otro colaborador del programa que es, no, perdón, no ha sido colaborador del programa, tenemos que invitarlo. Más bien, hemos hecho trabajo juntos de presentar su libro, Pedro Barbosa, escritor y músico, pues Saludos. estoy yo muy feliz, sí, amigo tuyo también, estoy yo muy Un feliz gran de saludo para saber Pedro. que se va a estrenar una obra que él compuso que se llama Sísifo, ¿no? Precisamente ahí en tomando el mito de Sísifo para escribirla, y va a estar, se va a estrenar en el Templo de Jesús María el viernes 7 de junio a las 19:30 horas. Entonces, mucho éxito a Pedro en esta presentación, que bueno, esperamos estar por ahí. Y el viernes, porque bueno, hay actividad jueves, viernes y sábado, el sábado es teatro, ¿no? El teatro que también está, pues que el teatro tiene todo este impacto de no nada más hacer textos, sino también la representación. Pues está una obra impresionante de un autor que es muy bueno para conmover y para simbrar con lo que produce, y bueno, con una dirección buenísima también. La Hoguera, de David Paquet, dirigida por Alberto Magaña, y con un elenco tremendo como Carlet Ramos, Karina Hurtado, Azucena Evans, Andrés David, Nelly Ortega, Mescli Robles, en el Teatro Experimental de Jalisco, los sábados de junio, pues este sábado 8 a las 7 de la noche. Entonces, de verdad es una obra que también hace pensar mucho, hace sentir mucho, y se llama La Hoguera porque pues arde las cosas allá adentro y cuando te vas también. Entonces, pues ahí son las invitaciones de estos 3 días, y pues la invitación también a que se lleven Prisma Volante. Ah, qué padre. ¿En dónde, Marco? Pues ahorita lo estamos en los... Ah, este es el mismo. Ah, sí. Sí, 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 Ah, me traje el mismo. No me traje el donde viene Ángela, es el anterior, ¿verdad? Sí. Ese es un prisma volante esotérico, ¿verdad? Me gustó mucho el diseño que tiene así como... Sí. Bellísimos, sí, son Sí, los 10 mandamientos de la creación sí. Ah, artística, hechos padrísimo. por Salvador Velázquez. Sí. Bellísima, bellísima la obra, que bueno, ya iremos a dejarle ahí al cuartito de café a Salvador muchos ejemplares. ¿Y dónde más lo podemos encontrar? También está en ortográfica. En ortográfica está en Juan Álvarez 620, y también tenemos, dejé algunos en la rueda, no sé si todavía haya, porque dejé como unos 5 nada más. En la rueda, Libros y Café, que es en Cristiano Sánchez y Federalismo. También yo tengo un anuncio. Mañana jueves iniciamos el taller de poesía ahí en ortográfica. Acabo de terminar hace como 20 días el taller de poesía que yo daba, y ahora vamos a reiniciar misma unidad, taller 1 de poesía en ortográfica de 7 a 9 de la noche. Va a ser todos los jueves, son 12 sesiones, pues tenemos así un enfoque semiótico, y pues bueno, espero que asistan. Hay ya varios apuntados, pero pues bueno, todavía hay espacio para alguien más, y pues bueno, ojalá que puedan asistir ahí en ortográfica. Es Juan Álvarez 620, y también pues ya saben que en ortográfica están todos los martes de micrófono abierto. Y pues bueno, también hay en diferentes lugares, también hay miércoles y jueves de lectura del Tártaro, y viernes también está en Casa Calavera. A las 7 de la noche con Julio Groten y todos los colectivos también ahí listos para que vayamos a compartir y a escribir, porque además de leer también nos hacen un ejercicio de escritura de poesía. Ah, y aparte también acaban de sacar su fanzine, ¿verdad? Sí, también. Están regresando otra vez los fanzines. La verdad me gusta mucho, ¿eh? Entre más fanzines haya, bueno, a mí me parece un formato muy, muy digno, muy humilde, muy, muy rico. Este tipo de fanzine se da mucho para la Padre. imaginación, para la creación, pues del diseño editorial, y pues me fascina que haya más fanzines acá en Guadalajara. Y en el número 8 del Prisma Volante hay un poema de Miguel Ángel Corral, ¿no? Y también pueden adquirir su libro aquí en Guadalajara en La Rueda Libros y Café. La Rueda Libros y Café, así es. Sí.
Pues un abrazo, Ángel, el próximo miércoles, además de hablarnos Sí, de perfecto. Oigan, y yo familia. quiero hacer una pequeña, yo quisiera nada más hacer una invitación al público que anda por allá. Fíjense que hace poco descubrí esta novela de Agustín Yáñez, que es La Creación. Y hace poco estaba investigando que él nació en el barrio del Santuario. Santuario. Ujú. Sí. Entonces, ¿desde cuándo tengo ganas de que cuando vuelva por allá, pues, hacer lectura y revivir un poco eso? Entonces, pues también ahí hay un interesantísimo, impecable autor jalisciense que pues también hay que rescatar, y pues ustedes que andan por allá, pues aprovechen. Yo espero pronto poder darme una vuelta y darle lectura ya en esta tierra que es la Perla Tapatía y propiamente en el barrio del Santuario. Claro que sí. También ahorita en el barrio del Santuario se están moviendo muchas cosas, ¿eh? A través de Ujú. ¿cómo se llama? Del andador alcalde, de la asociación del andador alcalde, que lleva Andrea Lavica, y también ¿cómo se llaman? Los de ortográfica. También Sí. ha habido muchas cosas en el barrio del Santuario y se está moviendo mucho, pues, ¿no? También yo no Ah, sabía que había tanto movimiento desde antes, como el grupo de los ortográficos, que era un grupo cultural. Yo, la verdad, también no he investigado bien, pero esta Natalia Mariposa nos ha platicado de que era un grupo cultural que hacían publicaciones, hacían poemas y cuentos, y también pues muchos pintores que han estado y están ahorita todavía en el barrio del Santuario. Es que a veces uno lo tiene tan cerca que no sé, ¿no? O sí. sea, como que lo ve muy normal. Pero aquí te esperamos cuando vengas, Ángel, y vamos a hacer esa lectura Muchas contigo ahí gracias. afuera de la casa natal de Agustín Yáñez. Pues sí, Pues, vamos cerrando, ¿verdad? ¿quieres despedirte con algo, Ángel? Pues nada, agradecerles mucho por su tiempo compartido. Para mí es gran alegría estar aquí en el viaje radial. Una vez estuve ya en tiempos de pandemia compartiendo algunos poemas también del gran poeta Juan Bañuelos que comentaba Marco. Y pues bueno, en ese contexto de encierro, volver ahora a compartir en esta nueva cultura que estamos viendo crecer, me da mucha alegría. Pues lean nada más, por favor, a Pierpaolo Pasolini, en la medida de que pues, les haya gustado, de que sea posible. Es un gran poeta, un poeta renacentista que de algún modo nos plantea, miren, por ejemplo, en este pequeño verso que dice: todo el mundo es mi cuerpo insepulto, atolón desmenuzado por los golpes de los granos azules del mar. Es recordar otra vez ese antiguo hombre de Vitruvio, ¿no? Este hombre cuadrado y redondo de Leonardo da Vinci, en el que la parte espiritual no estaba peleada tampoco con la parte concreta que pues también somos en todo momento. Entonces, creo que es una poesía fecunda y que además pues que vean también el cine de Pierpaolo Pasolini y pues desde luego a Chantal Meillard. También léanla. Ya estaremos aquí un poco platicando de todas estas críticas que plantea y del modo en que le dan un nuevo sentido a la ética y a la estética a través de la poesía. Pues Muy muchas bien. gracias. Y nos compartes también la próxima, un poema tuyo, ¿verdad? Que hoy no. Ah, perfecto. Muchas Sí, gracias. sale. Vale. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Un gusto estar aquí con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles aquí en el Viaje Radial. Hasta pronto.